Vamos a orar para empezar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos regalas, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, hablar de tu palabra y gracias por habernos dado el entendimiento para poder entender tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, nuestros corazones, nuestros espíritus primeramente, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, agradeciéndotelo, Padre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Qué pena no saludé primero, ¿sí? Vamos a compartir. Esta noche pues se me quedaron las gafas, así que voy a leer así. Vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 15, el versículo 31 y 32, dos versículos. Dice: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dos versículos. Realmente la parábola del hijo pródigo, muchos cristianos la saben, ¿no? Muchísimos. La parábola del hijo pródigo, gracias a Dios, porque pues cuando nosotros no éramos salvos, pues no entendíamos verdaderamente qué significaba la parábola del hijo pródigo, ¿no? Porque siempre las denominaciones le enseñaban a uno que el buen samaritano, que uno tenía que ser el buen samaritano, que tenía que ayudar a otros, servir a Dios muy bien, ayudar al prójimo y cosas así, ¿no? Pero realmente, gracias a Dios por este evangelio y por estos preciosos siervos de Dios, que Dios les ha dado la sabiduría y el entendimiento para que en este tiempo nos pudieran revelar, ¿no? Por medio de ellos, Dios revelarnos el corazón de Dios, ¿sí? Por eso hoy en día podemos entender los salvos, los nacidos, los renacidos de nuevo, podemos entender qué significa la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es la historia de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esa parábola del hijo pródigo soy yo, son ustedes, somos cada uno de nosotros, ¿no? Porque realmente Dios nos dio todo en este mundo, ¿sí? Nos dio la salud, de hecho, nos ha dado todas las cosas en este mundo. Pero el ser humano, porque sufre por estar separado de Dios, ¿no? Porque nosotros nos hemos separado de Dios por nuestra razón, nuestro pensamiento, muchas veces por la ignorancia, ¿no? Porque hemos ignorado el corazón de Dios, por eso hemos caminado con la voz del hombre más, ¿no? Con la voz de Dios, ¿sí? Entonces, la parábola del hijo pródigo nos enseña el mundo del corazón, el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Por qué el ser humano pasa tanta situación? Es porque realmente Dios nos permite esa situación. ¿Para qué? Para hacernos regresar a Dios, ¿no? La vez pasada yo les comenté sobre mi hijo, ¿no? Mi hijo menor que se había ido de la casa. Realmente yo sufría muchísimo, muchísimo en mi corazón, ¿sí? Así que un día, escuchando la prédica de un siervo, él nos enseñaba que nosotros como padres, muchas veces cuando los hijos se van, cuando son rebeldes, le pedimos a Dios que Dios los bendiga, que Dios muchas cosas así, ¿no? Pero el siervo decía, realmente cuando los hijos son rebeldes, nosotros debemos orar que Dios les permita estar en la porqueriza, que Dios los lleve a la porqueriza, que Dios quebrante el corazón de ellos, que Dios los humille, para que ellos puedan reconocer a Dios, ¿no? Para que vuelvan a Dios. Eso le pasó al hijo pródigo, ¿no? Él vivía muy bien en la casa de su padre, él lo tenía todo en la casa de su padre, pero un día, por seguir su razón, su ego, su orgullo, ¿sí? Él decidió irse de la casa del padre. ¿Y dónde terminó él parando? En la porqueriza, ¿verdad? Pero estando en la porqueriza, ahí dice, ¿no? En el versículo 10 de San Lucas 15:10 dice que él volviendo en sí. Entonces,
realmente, ¿qué es volver en sí? Es poder pensar, ¿no? Cuando nosotros logramos pensar, ¿por qué yo me fui de la casa de mi papá? ¿Por qué yo vivía bien? ¿Por qué yo estando bien allá? ¿Por qué me alejé? ¿Sí? Porque realmente yo tenía mi propia razón. Yo no quería escuchar a mi padre. Yo no quería escuchar a nadie. Por eso ese corazón me llevó a donde al fracaso, a la situación. Pero él pensando en esa, tal vez una noche así, mirando las estrellas, recordando la casa del padre, cómo vivía el padre, cómo vivía cuando vivía con el padre, tenía a siervos que le servían, tenía todo, pero él realmente pensando toda esa situación con hambre, tal vez con frío, aguantándose el olor de los cerdos, él pudo pensar. Por eso dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta parábola para que nosotros por medio de esta parábola conociéramos primeramente nuestra condición y que sí o sí, 100% necesitamos ir donde el Padre, necesitamos regresar siempre al Padre, porque nuestro Padre Santo siempre está ahí para recibirnos. Él no nos juzga, Dios no nos condena, Dios nunca nos critica ni nos juzga por los errores o faltas que tengamos, ¿no? Porque realmente el Padre Santo nos ama tanto, tanto, ¿sí? Que Él solamente quiere tenernos ahí, ¿no? Cuando mi hijo se fue de la casa, yo sufría mucho, hermanos. Noche y día sufría, doblaba mis rodillas en la madrugada, ¿sí? Cuando llovía y yo sabía que mi hijo no estaba en la casa, ¿dónde estará? ¿Comerá bien? ¿Estará mojándose? Una noche él llegó todo lavadito a la casa, ¿sí? Para mí era un gran dolor, ¿no? Pero pude entender que yo no podía hacer absolutamente nada por mi hijo. Así que un día decidí entregarle a mi hijo a Dios, ¿sí? Entregarle esta situación, mi dolor. Claro, a la carne no nos gusta, ¿no? Nosotros no queremos pasar dolor, dificultad, pero no hay un dolor más grande para un padre y para una madre que ver sufrir a sus hijos, ¿sí? Entonces yo sufría mucho por esta situación, así que escuchando la prédica de este siervo, empecé a orarle a Dios: Señor, permítele que mi hijo vaya a la porqueriza. Señor, llévalo a la porqueriza, Señor. Tenga misericordia por el alma de mi hijo, Señor. Él es tu siervo, Señor. Tú lo compraste con tu sangre preciosa. Así era mi oración delante de Dios, ¿sí? Y gracias a Dios, Dios empezó a trabajar y a trabajar hasta que verdaderamente Dios tuvo que llevarlo a la porqueriza, ¿no? Pasó una situación tan difícil, tan dura a este muchacho, que cuando él regresó yo le decía: Padre, cuando tú lo traigas, tráelo a la casa con un corazón vacío, con un corazón humilde, Señor, que él te pueda reconocer, ¿no? Porque antes de que él se fuera de la casa, yo le compartía la palabra y él no quería escuchar. No me gusta, a mí no me hable de Dios. Así era el corazón de él, pero ahora es diferente, ¿no? Aunque él a veces voltea su cara, pero puedo ver, sí, cómo Dios ha trabajado en la vida de mi hijo, sí, para que su corazón verdaderamente tenga la necesidad de Dios, ¿no? Entonces, amados, yo estoy muy agradecida con Dios porque yo he podido ver el trabajo de Dios en la vida de cada uno de mis hijos, ¿no? En la vida de cada uno de ellos, porque a veces cuando ellos estaban pequeños yo pensaba: ¿por qué Dios me dio tantos hijos? ¿Sí? Cuando ellos estaban pequeñitos yo pasaba mucha dificultad, situaciones con ellos, llegué a pasar hambre, muchas situaciones, ¿no? Y no entendía, ¿sí? Aún yo planificaba, aún me metía a muchos que tratamientos, cosas así, pero siempre quedaba en embarazo. Entonces, pero hoy en día yo puedo ver el trabajo de Dios, ¿sí? Realmente porque Dios nos permite la vida, ¿sí? Porque Dios nos ha permitido la vida en este mundo, ¿sí? Realmente cuando una mujer queda en embarazo, ¿sí? Hay muchos espermatozoides, ¿sí? Para entrar al óvulo, pero de tantos espermatozoides, de millones de espermatozoides, ¿sí? Solamente uno o dos tal vez, ¿sí? Bueno, claro, hay algunas mujeres que han podido engendrar hasta 5 hijos, ¿no? Pero realmente es un privilegio tan grande, que entre todos esos hermanos que tuvimos, Dios nos hubiera dado la vida a nosotros. ¿Y por qué Dios nos ha permitido la vida? Porque Dios nos permitió
llegar a esta tierra, conocer este mundo, porque el plan de Dios es que conozcamos a Jesucristo. El plan de Dios desde el principio de la creación, ¿sí? Fue darle la vida eterna a todos los seres humanos y que por medio de Adán todos los seres humanos pudiéramos ver a Dios, ¿no? Pero desafortunadamente esa relación se perdió por causa del pecado. Así que Dios envió a un ser, ¿cierto? A un ser perfecto, a un ser precioso que fue su santo Hijo Jesucristo, ¿sí? Para que por medio de Jesucristo nosotros pudiéramos ver al Padre, ¿no? Entonces, así que el plan de Dios, la voluntad de Dios de traernos a este mundo, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez han conocido personas que les han disparado, personas que han pasado accidentes, personas que han estado a punto de morir. Pero ¿por qué Dios no los lleva todavía? ¿Por qué Dios no les quita la vida todavía? Es porque Dios tiene misericordia de esa alma, ¿sí? Es porque Dios sabe que si esa alma muere creyendo que tiene el pecado en el corazón, porque realmente las personas van al infierno no porque hayamos cometido o porque hayan cometido muchas faltas, muchas transgresiones, es porque se van con el pecado de su corazón creyendo que llevan el pecado en su corazón, ¿sí? Eso los condena. Por eso una persona cuando muere y se presenta un día en el cielo, realmente la puerta no va a ser abierta, porque lo primero que Dios va a preguntar: Pedro, María, Juan, ¿traes pecado en tu corazón? ¿Sí? Entonces, realmente esa persona, ¿qué va a decir? Si nunca escuchó el evangelio, si nunca entendió esta verdad, pues no sabe. Claro, va a decir, claro, tengo pecado. Entonces el cielo no podrá ser abierto para esa persona, ¿sí? Una vez escuché el testimonio de una hermana. Esta hermana, ella dijo que durante muchos años ella no había visto a su hermana. Entonces un día le inquietó su corazón para ir a visitarla, y ella fue y visitó a su hermana y estuvo compartiendo con ella, se sentaron, estuvieron tomando cafecito, pero entonces la hermana sintió en su corazón, ¿no? El Espíritu Santo de Dios le decía: predícale, predícale. Pero su hermana tenía mucho como deseo como de irse rápido para el baño, pero entonces ella ya había compartido con su hermana, pero le dijo esta palabra: hermana, si usted se llega a morir y allá le preguntan que si usted tiene pecado, diga que no, porque Jesucristo ya quitó todo el pecado del mundo, ya Él nos lavó de todos nuestros pecados, nosotros ya no tenemos pecados, nosotros ya no somos pecadores ante Dios. Cuando Dios nos mira estamos limpios. Así que, hermanita, si usted se llega a morir y a usted le preguntan que si tiene pecado, diga que no, ¿oyó? Porque entonces no te dejarán entrar al cielo. Esas fueron las últimas palabras que le dio su hermana, ¿no? Dice que ella se fue para el baño y a los 5 minutos escucharon un golpe en el baño. Pues resulta que su hermana murió en el baño, ¿sí? Entonces realmente ella tenía mucho en su pensamiento irse rápido, rápido para el baño, pero ¿quién no quería que escuchara esta verdad? Satanás, ¿no? Satanás siempre pone tropiezo para que nosotros no recibamos en el corazón el testimonio, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso realmente Jesús dijo que para poderlo seguir a Él teníamos que negarnos a nosotros mismos, teníamos que desechar a nosotros mismos para podernos conectar con su palabra, para podernos conectar con Dios, ¿verdad? Entonces esta hermana dice, ella testificaba y decía ella: yo lloro, pero lloro de alegría, porque sé que mi hermana está en el reino de los cielos. Fueron las últimas palabras que mi hermana pudo escuchar, ¿no? Entonces realmente, amados, las personas van al infierno no porque hayan cometido muchas maldades, transgresiones, porque la Biblia dice que son transgresiones, ¿no? Porque realmente ya no existe el pecado en el mundo, porque la palabra de Dios dice en San Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, a quien se lo decía, a los 2 discípulos que estaban con Juan a la orilla del río, ¿no? Entonces realmente esa es la palabra de Dios. Cuando Dios mira a las personas en el mundo, ya Dios mira todo el mundo limpio del pecado.
totalmente están limpios, ya somos limpios, ya estamos salvos. Cuando Dios nos mira, ya estamos limpios, libres, justos, ¿sí? Para presentarnos, ya estamos listos, estamos preparados para presentarnos delante de Dios algún día, ¿no? Presentarnos detrás de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muchas personas porque sufren, porque se condenan, porque lloran tanto, es porque aún desconocen esta verdad, ¿sí? Así que, hermanos, nosotros como salvos, como hijos de Dios, que tenemos ya esta verdad, ¿sí? Que Dios nos dio la gracia, abrió un día nuestro corazón y nos permitió entender este evangelio, tenemos que regarlo, tenemos que enseñarlo a otras personas, porque muchas personas se van al infierno. ¿Por qué, hermanos? Por ignorar, por ignorancia, ¿sí? De esta verdad. Entonces, realmente, hermanos, yo realmente la parábola del hijo pródigo es mi historia, ¿no? ¿Sí? Cuando yo nací en este mundo, nací ya separada de Dios por causa del pecado. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mi alma y me dio la gracia de poder haber encontrado un día a un salvo, a un justo, que me predicara el verdadero evangelio, ¿no? Porque yo asistía a unas denominaciones y solamente me enseñaban la ley, haga, no haga, haga esto, haga lo otro, ¿sí? Hasta que un día yo me rendí y dije, no, esto no es para mí, el cristianismo no es para mí, pero siempre tuve un temor en mi corazón y fue ir al infierno, ¿sí? Porque como ya les he comentado en el pasado, hermanos, yo me crié con mi abuelita y ella me crió, sí, con esa mentalidad, ¿no? De el infierno. Ella me crió con el temor de ir al infierno, por eso siempre tuve temor de ir al infierno, ¿sí? Así que yo siempre que asistía a una denominación, siempre iba con la necesidad de que me enseñaran cómo entrar al reino de los cielos. Así que verdaderamente Dios me dio la gracia, ¿sí? Me encontró, me guió y me permitió su gracia para que un día yo me encontrara a un salvo, a un justo y me pudiera predicar el evangelio de la salvación. Pude entender que todos mis sucios y asquerosos pecados fueron trasladados a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que Él me dejó blanca como la blanca lana en la cruz, ¿no? Porque Él lo confirmó, aunque Él cargó nuestros pecados en el río Jordán, ¿sí? Él los confirmó en la cruz, hermanos, ¿sí? Entonces pude entender, porque hay muchas personas, hermanos, que aunque usted les explica o les explicamos, les hablamos, ¿sí? Pero esa palabra, ese evangelio no entra al corazón, ¿sí? No llega profundamente al corazón. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son llamados, poquitos los escogidos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que cerciorarnos, ¿no? Estar seguros, tener la seguridad de que verdaderamente somos salvos, de que verdaderamente nuestro corazón está blanco como la blanca lana, ¿sí? Que en nuestro corazón ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, no como una teoría, ¿no? Porque muchas personas tienen la teoría, muchas personas tienen el conocimiento, pero no han tenido la fe verdadera en el corazón, ¿no? Entonces, también aquí el hijo pródigo, porque pasó esta necesidad, porque él pasó esta situación, porque él no se conocía a sí mismo, ¿sí? Pero cuando él fracasó, cuando él pasó esa situación, hambre, frío, malgastó todo lo que le dio su padre, ¿sí? Él pudo reaccionar y pudo pensar y pudo volver en sí y pensar, por mi corazón, por mi arrogancia, por mi propio pensamiento, yo me alejé de mi padre, ¿sí? Así que ya voy a botar todo mi pensamiento, voy a botar mi razón, no interesa aunque vaya sucio, aunque vaya maloliento, voy a regresar a mi padre, aunque yo sea rechazado, aunque me menosprecien allá, voy a regresar a mi padre, ¿sí? Él regresó al padre con un corazón totalmente vacío, con un corazón totalmente, sí, no, él ya no escuchaba a sí mismo, ¿no? Pero había algo, sí, que él no conocía el corazón del Padre, ¿sí? Aunque él se humilló, aunque él quería regresar, aunque él regresó al Padre, ¿sí? No importando su condición, él regresó al Padre, pero él todavía no conocía el corazón de su Padre. Así que cuando él llegó y lo abrazó, le decía, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Entonces realmente él no debería de decir eso, ¿no? Él debería de haber llegado, abrazado, papá, te
amo, papá, ya aprendí la lección, papá, yo te necesito, Padre mío, Señor, ahora ya entendí que por mi razón, por mi justicia, por mi arrogancia, mi ego, yo me separé de ti, fui y sufrí, papá, ¿sí? Pero él todavía tenía una condenación, ¿sí? Tal vez de pronto mi papá me va a echar en cara, me gasté la herencia, me gasté su dinero, ¿sí? De pronto él me va a echar en cara eso. Pero cuando él llegó y su padre lo vio desde lejos, lo abrazó, lo besó, tal vez le dijo, te amo tanto, hijo mío, y aunque él le decía, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre ni siquiera escuchaba esas palabras, ¿sí? El padre simplemente lo abrazó, lo besó. ¿Cuál sería ese gozo, esa felicidad del padre ver a su hijo, no? Yo he experimentado eso, hermanos, ¿sí? Porque cuando regresó mi hijo a la casa, hermanos, yo fui la mujer más feliz del mundo, ¿sí? Hace poco cayó un aguacero y yo fui al cuarto a ver a mi hijo y lo vi acostadito ahí y vi a mis hijos acostaditos. Yo miraba al cielo y yo le daba gracias, Padre. Gracias, Señor, por haber devuelto a mi hijo a la casa. Gracias, yo sé que no son míos, son tuyos, Señor, pero tú me los prestaste. Tú me los diste por un tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy hay uno de mis hijos que él sale muy temprano a trabajar en la cicla, ¿no? Él se va para una empresa lejana y él tiene que pasar unas carreteras, ¿no? Ahorita en la noche cuando yo llegué a la casa, antes de venirme para acá, él me dijo, mami, casi me atracan. Yo le dije, ¿cómo así, hijo? Dijo, sí, mamá, yo venía y otro muchacho venía detrás de mí, pero le salieron como 5 tipos y agarraron al muchacho y yo alcancé a pasar. Yo decía, gracias, Padre. ¿Usted cómo cuida a mis hijos, Señor? Yo le decía, papito, verdaderamente todos los días somos carentes de Dios, somos carentes de la misericordia de Dios, hijo. Por eso usted antes de salir, usted encomiéndese a Dios, ¿sí? Confíe en Dios, que Dios te cuida, Dios te guarda, ¿sí? Entonces realmente, hermanos, Dios es muy bueno, pero nosotros muchas veces ignoramos el corazón de Dios, ¿sí? Nos quejamos, sufrimos. Un siervo decía, realmente pasar necesidad por un poco de hambre, pasar necesidad por alguna situación, eso no es ningún problema. Problema fuera que tuviéramos una guerra, eso sí es un problema. Problema que estuviéramos a punto ya de morir sin la salvación, eso sí es un problema, ¿verdad? Entonces realmente, hermanos, yo puedo ver, ¿no?, la gracia, la misericordia de Dios, ¿sí?, hacia nosotros, ¿sí?, hacia nuestro espíritu, hacia nosotros, hermanos, aunque no merecemos ese amor tan grande de nuestro Padre, ¿sí? El hijo pródigo, cuando él vio que su padre le dijo, ¿sí?, a los siervos, traigan el mejor vestido, vistan a mi hijo, báñenlo, pónganle calzado nuevo, ¿sí?, vístanlo. ¿Cómo sería la sorpresa de ese hijo tan grande? Mi padre, él no le interesa el dinero, a mi padre no le interesa, aunque él invirtió tanto en mí, él no le interesan las cosas materiales, ¿sí? Así Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón, hermanos, y delante de nuestro Padre Santo, no importan las cosas materiales, importante, como nos enseña la iglesia, es mi relación con Dios. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo yo puedo reconocer que aunque yo tenga la dificultad, la situación, es porque mi Padre quiere que yo esté al ladito de Él, que lo busque, ¿sí? Que yo pueda tener en mi corazón, yo no estoy sola, Dios está conmigo, Dios no me abandona, mi Padre Santo me ama tanto, aunque cometí el error, aunque cometí la falta, mi Padre tiene misericordia de mí, ¿sí? Porque Él ve la sangre preciosa de su Santo Hijo Jesucristo en mí, y es por esa sangre preciosa que el Padre Santo trabaja para nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces, realmente, hermanos, yo puedo ver el trabajo de Dios, ¿no? Tan precioso, tan hermoso, hermanos, ¿sí? Dios es muy bueno, Dios es grande, misericordioso. Él nos ama tanto, hermanos, ¿sí? Entonces, realmente yo puedo ver, hermanos, ¿sí? Un día yo leyendo aquí la palabra, Dios me daba esta promesa, ¿no? Aquí el versículo que leímos, el versículo 31, Lucas 15, 31 y 32 dice, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, ¿sí?
¿A quién le está hablando? A su Hijo Jesucristo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Y quién mora en los justos? ¿Quién está en el corazón de los santos, de los justos, de los que somos redimidos de todos nuestros pecados? ¿No es su Hijo? ¿No es su Hijo Santo Jesucristo? Él está en este templo, hermanos, ¿sí? Entonces el Padre, ¿a quién le está hablando? ¿Sí? A su Hijo, pero por estar su Hijo, el Espíritu Santo de su Hijo en nosotros, por eso todas las cosas del Padre son de nosotros también, hermanos, ¿sí? Entonces realmente yo ese día podía entender. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Padre está muy feliz, hermanos, por habernos recuperado a nosotros, ¿sí? Por habernos dado esa gracia, ¿sí? Y Él un día abrió nuestro corazón para que nosotros pudiéramos entender este evangelio, ¿sí? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, ¿sí? Y que pronto vamos a estar a su lado, hermanos, ¿sí? Eternamente y para siempre, solamente porque Él hizo todo para nosotros, hizo todo por nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces realmente, hermanos, estoy muy agradecida con Dios por este evangelio, ¿sí? Claro, uno pasa la dificultad, uno pasa la situación, pero es necesario, hermanos, es necesario, ¿sí? Para que nuestro corazón no se enaltezca, para que nuestro corazón no se vuelva soberbio y arrogante, porque cuando nosotros tenemos todo, cuando nos van bien las cosas, cuando tenemos todo, cuando tenemos abundancia, hermanos, nosotros verdaderamente, automáticamente nos vamos separando del Padre, ¿sí? Nos vamos alejando del Padre, pero es necesario, hermanos, ¿sí? La dificultad, la situación, ¿sí? Eso no es ningún problema, ¿sí? El problema es que mi corazón esté desconectado de Dios, ¿sí? Y que yo olvide verdaderamente que el Padre Santo, que Dios me ama tanto, tanto, y que Él tiene el poder suficiente para resolver toda mi situación, hermanos, todas mis dificultades, ¿sí? Porque como el siervo nos enseñaba un domingo, después de haber nacido de nuevo, todos mis problemas pasaron a Jesucristo. Así que todas sus dificultades y todas mis dificultades ya son de Jesucristo, no me pertenecen a mí ni a ustedes, hermanos, ¿sí? Entonces, esa es la fe, esa es la voluntad del Padre, que nosotros seamos felices, ¿sí? Que tengamos la seguridad, la certeza de que Dios está con nosotros, hermanos, que Dios escucha al justo, que Dios nos ama, hermanos, y que Él está siempre atento sus oídos y sus ojos hacia nosotros los santos, los justos, hermanos, los redimidos de todos nuestros pecados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, hermanos, ¿sí? Y que nuestro Señor Jesucristo no solamente quedó en la cruz, hermanos, Él no quedó sepultado, Él resucitó, porque Él es la primicia de nuestra resurrección, hermanos, ¿sí? Así que como el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo, también nos levantará a nosotros, hermanos, ¿sí? Vamos a dormir un momentico si Dios nos permite, ¿sí? Y si no, si Dios nos tiene para quedarnos hasta que Él venga por nosotros personalmente, pues bendito sea el Señor, ¿sí? Pero amados, de todas formas nosotros vamos a resucitar. El Padre nos va a levantar, hermanos, ¿sí? Con un nuevo cuerpo. Un cuerpo como el de los ángeles, hermanos. Un cuerpo precioso, hermanos, ¿sí? Un cuerpo 100% santificado, hermanos, ¿sí? Entonces, realmente, hermanos, es una gracia de Dios haber entendido este evangelio y que ustedes, amados, hayan podido verdaderamente escuchar este evangelio, haberlo podido creer en el corazón, hermanos, porque no hay mayor regalo de Dios hacia la humanidad de que nosotros hayamos podido entender el evangelio, que hayamos nacido de nuevo y hayamos recibido el perdón de todos nuestros pecados, que ya no tengamos la condición de pecadores, sino la condición de santos, de justos, de perfectos, delante del Padre Santo por su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Voy a orar ya para terminar. Padre Dios, muchas gracias, Señor, por permitirnos esta gracia, Señor, tan grande de poder compartir tu palabra, Señor.
Bendice, Señor, a todas las personas, Señor, que están conectadas. Aquellos que no pudieron, Señor, tú les permitas la gracia cada día, la necesidad de Dios en sus corazones, Señor. Guárdalos, cuida la vida de ellos, cuida la salud de ellos, Padre Santo. Bendice sus familias, Señor. Si ellos están compartiendo con su familia, dale la sabiduría, Señor, tu gracia, Señor, Padre, para que ellos puedan transmitir tu corazón a todos los familiares de ellos, Señor amado. Gracias, Padre, te damos por el tiempo que tú nos has dado. Bendícelo, por favor, Padre Santo. Dejamos este resto de noche en tus manos, Padre Santo. Oramos a ti con agradecimiento, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.